¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues buen día. Ya hoy, que es jueves ya 25 de febrero, vamos a continuar con nuestra clase de biología. Ya ven que la clase anterior prácticamente fueron puras actividades que nos ayudaron a complementar los temas que hemos visto. El día de hoy vamos a avanzar un poquito en el tema. Vamos a entrar en un tema de mucha discusión, un tema que ya se inició de hace años, pero aún sigue en mucha discusión por temas éticos. Y bueno, voy a compartirles el libro en pantalla para que vean qué tema es. Y pues es el tema del que comenzaremos a hablar el día de hoy, es el tema de la manipulación genética, ¿sí? Como referencia, pues en su libro en la página 190, con este tema de manipular la vida, ¿sí? Y en esta parte nos habla de que acerca de qué se imaginan ustedes que es la manipulación genética, ¿sí? Nos comienza incluso con un ejemplo de una película, ¿sí? Pero haciendo referencia a este tema de la manipulación genética, ¿sí? Si ustedes conocen o se imaginan manipulación genética, ¿con qué conocen a este tema? ¿Sí? ¿Cómo podrían ustedes describir esa manipulación genética? Cuando hablamos del tema, uno de los temas más controvertidos, el tema de la clonación, ¿sí? ¿Qué es la clonación? Prácticamente es la formación de organismos genéticamente idénticos o genotípicamente idénticos, ¿sí? Las dos copias, ¿sí?, de los organismos tienen la misma información genética. Esa es la clonación, formar organismos genéticamente idénticos, ¿sí? Los primeros intentos, chicos, de clonar un ser vivo, nos dice nuestro libro que datan de los años 30, ¿sí?, del siglo XX, cuando un científico alemán conocido como Hans Spemann extrajo el núcleo del embrión de una rana y lo trasplantó a un óvulo, sin obtener resultados. Aún así, posteriormente se hicieron varios experimentos y se lograron clonar algunas bacterias y animales. No obstante, fue hasta hace no mucho, digamos no mucho, ¿sí?, que la clonación de mamíferos era científicamente imposible. Pero resulta que en el año de 1996, ¿sí?, un investigador británico llamado Ian Wilmot, ¿sí?, y su equipo de un instituto, sobre todo específicamente más en Escocia, ¿sí?, que es parte de la corona británica, lograron la clonación del primer mamífero mayor, ¿sí?, de un mamífero mayor, la famosa oveja Dolly, ¿sí?, que la tenemos aquí en su libro en la figura 2.60. Para este proceso se requirieron 400 intentos de fusión de células, ¿sí?, de las cuales solo una llegó a desarrollarse. Este investigador Ian Wilmot, pues sorprendió al mundo con este logro, chicos, de la clonación de la famosa oveja Dolly, ¿sí? Y además demostró que los procesos que eran considerados en su momento imposibles, pues ya no fue así, fue posible. Y hoy son una realidad, ¿sí? ¿Gracias a qué? A la ingeniería genética, ya, en este caso a la manipulación. Ahorita ya hablamos de digamos, otra área muy importante, muy interesante, que es la ingeniería genética, ¿sí? La ingeniería genética, chicos, es la tecnología dedicada a la manipulación y transferencia de fragmentos del ADN, o sea, de genes, acuérdense, ¿sí?, de unos organismos a otros, sean plantas, sean animales, ¿sí? Y pues esto permite su modificación, sobre todo con fines médicos y de alimentación, ¿sí? Se supone que son los objetivos de la manipulación genética en este tipo de organismos. Lo que es la ingeniería genética, chicos, pues implica ya el uso de tecnologías, ¿sí?, para modificar la información que está contenida en el ADN. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que los organismos posean caracteres o características que de manera natural no las pudieran tener. La ingeniería genética se considera rama de la biotecnología, ¿sí?, y pues permite duplicar, modificar y fragmentar
el gen de un ser vivo para insertarlo en otro, ¿sí? Gracias a esto, son posibles el que tengamos organismos genéticamente modificados, OGM, organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, en estos tiempos tenemos el maíz, sobre todo plantas, ¿sí? Vegetales. Maíz, la soya, ¿sí? Algunos trigos, algunos granos más en general. Ya algunos de ellos son productos OGM, son organismos genéticamente modificados, ¿sí? Y es cuando ya hablamos de los famosos transgénicos, ¿sí? Los transgénicos son seres vivos, y como les digo, sean plantas o sean animales, o microorganismos, ¿sí? En el cuyo ADN se le introdujeron genes que no les pertenecían de manera natural, ¿sí? Y al hacer esto, al introducirles genes particulares, se les proporcionan caracteres o características que no tenían, ¿sí? Un ejemplo, incluso ya se los comenté, el maíz, ¿sí? Al cual el gen introducido le contiene la característica de ser resistente a ciertas plagas, ¿sí? Hay un tema muy interesante de una empresa, ¿sí? Muy conocida, Monsanto, por ejemplo, que tuvieron que hacer esta modificación genética con el maíz. ¿Para qué? Para que fuera resistente a un agroquímico muy famoso que ya se está prohibiendo, que es el glifosato, es altamente cancerígeno. Pero para que el maíz soportara el glifosato, lo modificaron genéticamente, ¿sí? Para que cuando aplicaran el glifosato, afectara al resto de plantas, más no al maíz. Es un ejemplo de manipulación genética, ¿sí? Digamos que el surgimiento de la ingeniería genética, chicos, pues es reciente, no es muy antiguo, es reciente, ¿sí? Y pues el tema de la manipulación genética tiene una larga historia de allá, pero sobre todo vino a tomar fuerza más con este suceso histórico que les comenté en el 96, ¿sí? Cuando se hizo la clonación de la famosa oveja Dolly. Bueno, aquí tenemos una tabla de los descubrimientos relacionados con la ingeniería genética que sí, bueno, digamos, desde hace muchos tiempos se vino intentando hacer trabajos, aunque tomó fuerza ya muy recientemente, ¿sí? Eh, Cuando hablamos ya del tema del desarrollo científico y tecnológico, pues ha permitido un crecimiento muy grande también, muy rápido, muy acelerado en los procesos de manipulación genética, ¿sí? Los ámbitos en que se implica son muchos, muchos. El tema de médico, ¿sí? Con la cura de enfermedades, la producción de alimentos genéticamente modificados, el desarrollo de técnicas de investigación policial, por ejemplo, ¿sí? Mediante análisis de ADN, que ha permitido incluso capturar a personas que son culpables de algún crimen, ¿sí? El tema de la paternidad, ¿sí? Cuando un padre dice, ¿sabe qué? Ese hijo no es mío, ¿cómo no? Vamos a hacer la prueba y ahí nos vamos a dar cuenta si sí o no, ¿sí? Entonces, sí, por medio del ADN, pues se identifica si es o no el progenitor, es decir, de un niño, ¿sí? Este, el tema, por ejemplo, de los productos transgénicos, ¿sí? Pues también tienen aplicaciones en los billetes, ¿sí? En los dineros. Al menos los que se usan en la Unión Europea, donde los billetes de euros, en los euros, están elaborados de algodón importado de Estados Unidos. País, Estados Unidos, país en el que el 93% de los cultivos de algodón son transgénicos, o sea, que están modificados, ¿sí? También un ejemplo, en el lavado de ropa se utilizan productos transgénicos. Los detergentes y los jabones contienen enzimas, ¿sí? Acuérdense que una enzima es una proteína que acelera procesos de transformación, ¿sí? Y que, bueno, el que tengan estas enzimas, estos detergentes o jabones, permiten lavar la ropa incluso en agua, ¿sí? Por eso ahorita el tema de las lavanderías usan muchos de esos tipos de jabones y detergentes. Bueno, lejos de seguir hablando de las aplicaciones de la manipulación genética, me gustaría mostrarles un pequeño video donde nos hablan sobre todo de este proceso de la clonación y sobre todo de este suceso histórico de la clonación de la oveja Dolly, ¿sí? Déjenles comparto este video, que igual en parte les iré platicando, ¿sí? Que me hidrato un poquito porque se seca uno.
Muy bien, miren, aquí tengo aquí en YouTube este video muy interesante acerca de la clonación de la oveja Dolly. Aquí está el link, que ustedes aquí el mismo video lo pueden tomar, lo pueden escribir para que ustedes vean el video completo. Yo nomás me voy a enfocar sobre todo al proceso donde se generó a esta abeja Dolly, a la réplica, ¿sí? A la clonación. Vean. Chicos, es en Escocia. Sí, les digo que Escocia, acuérdense que pertenece a la corona británica, ¿sí? A lo que es el Reino Unido. En este instituto, el Instituto Roslin, fue donde se hizo ese proceso, ¿sí? En el año 96, por el doctor Ian Wilmut, ¿sí? Con más investigadores hicieron este proceso de clonación de la oveja Dolly, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Primero, para el proceso, ¿sí? Requirieron primero un óvulo sin ADN y sin núcleo, el puro óvulo, o ovocito también se le conoce, ¿sí? De una oveja, ¿sí? Retiraron el núcleo del óvulo de una oveja negra con una jeringa, digamos, en vacío, ¿sí? Unas jeringas especiales, claros, para eso, ¿sí? Con agujas huecas. Después de que se extrajo, en vez de fecundarlo con un espermatozoide, como lo vieron ahorita, no. ¿Qué fue lo que se hizo? Se le inyectó un núcleo, ¿sí? Perdón, con ADN extraído de otra oveja, ¿sí? Se le incorporó un núcleo con ADN de una célula somática. ¿Qué es una célula somática? Es una célula diferenciada de alguno de estos tipos de tejido, de un tejido epitelial, muscular, neuronal, pulmonar, intestinal o hepática, ¿sí? De ahí se extrajo, de una de esas células se extrajo este núcleo con el ADN, en este caso de la oveja, sí que se clonó, y se le inyectó a este óvulo que se extrajo de otra oveja, ¿sí? Vean. Estas células, todas estas células, aunque sean diferenciadas de cada tejido, tienen ninguna información genética. Por eso es que se extrajo de ahí la información del núcleo con el ADN y se le introdujo al óvulo con la información genética de la oveja de la cual se obtuvo, ¿sí? Por eso podemos hablar de un clon, ¿sí? La oveja original de la cual se extrajo el núcleo con el ADN y esto nos generó a una oveja clon, la Dolly, ¿sí? Específicamente, ¿de dónde se obtuvo este núcleo con el ADN? De una célula epitelial, ¿de dónde? De la ubre, ¿sí? De la oveja original. De la ubre, ¿sí? Se extrajo este material celular, se mantuvo algunos días ahí de manera especial y se extrajo el núcleo con el ADN y luego se introdujo al óvulo que vieron al inicio, ¿sí? Muy bien. Vean. Ya que se introdujo el óvulo con el ADN en este óvulo, nos hablan de que se estimula un poquito esa célula con un tratamiento químico, ¿sí? Que se le dice ionomicina, ¿sí? Es un ejemplo con este tratamiento químico. Pero además, se le aplicó un poco, digamos, de choques eléctricos leves, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo esta aplicación de pequeños choques eléctricos? Para, digamos, como darle un mensaje al óvulo de que ya no permitiera la entrada de nada más, ¿sí? Y la membrana se reforzara y dijera ya estoy completa, ya no va a entrar nada, o sea, que ya incluso ni un espermatozoide fuera a entrar, y comenzar entonces a desarrollarse el famoso embrión, ¿sí? Para eso se hizo estos choques. Ya que digamos, el núcleo con la información genética estaba ahí y comenzó a generarse el embrión, se introdujo en otra oveja, que era como la oveja madre que iba a contener este núcleo y este embrión que iba a empezar a desarrollarse, ¿sí? Con algunas tecnologías se hace esto, ¿sí?
para que se completara el proceso de gestación y se generara la nueva oveja ahí. Después de 148 días, después de que se introdujo, ¿sí? Y se completara la gestación, nació la nueva oveja clonada, la famosa oveja llamada Dolly, un 5 de julio de 1996, con un peso de 6.6 kilogramos. ¿Sí? Vean. Aquí, chicos, nos están detallando las ovejas que se necesitaron para todo el proceso. ¿Sí? Aquí están las 3 ovejas. ¿Por qué? La primera oveja de la cual se extrajo el óvulo, ¿sí? Ya sin núcleo, sin nada. Y luego la segunda oveja, que es la que se clonó, la oveja original, de cual de la ubre, del tejido epitelial, se extrajo células, y de esas células se extrajo el núcleo con ADN y se le introdujo al óvulo que se le sacó a esta oveja. Se le introdujo, ¿sí? Y finalmente, ahí llevan 2 ovejas, y finalmente una tercera oveja donde se implantó ya esa célula, digamos, fecundada con el núcleo y el material genético, y se empezó a generar el embrión y todo el proceso de gestación hasta el nacimiento de la pequeña oveja Dolly. ¿Sí? Muy bien. Fíjense lo que les comento. De 277 trasplantes nucleares, solo se desarrollaron 29 embriones y se usaron 13 madres de alquiler, o sea, donde se introdujo estos para que se desarrollaran, pero solamente uno sobrevivió de todos estos experimentos, este número de experimentos que se hicieron, solo uno sobrevivió, que es la oveja Dolly. ¿Sí? Un tema interesante, ¿cómo fue la vida de la oveja Dolly? ¿Sí? Toda su vida lo pasó en el instituto Roslin, porque fue observada, estuvo en observación durante todo el tiempo, ¿sí? De desarrollo, para saber qué efectos pudieran presentarse, ¿sí? Y estarla analizando. Parte importante del proceso científico, ¿sí? Tuvo crías la oveja Dolly, ¿sí? Se desarrolló bien hasta que en el 14 de febrero del 2003, o sea, 6 años y 6 meses después de que nació, se le aplicó la eutanasia, o sea, tuvo que ser dormida la oveja. ¿Por qué? Porque sí presentó problemas de cáncer y problemas pulmonares, ¿sí? Miren, aquí está. Sobre todo cáncer pulmonar y artritis. Entonces, por eso es que fue dormida, ¿sí? Se le aplicó la eutanasia a la oveja. Y toda esta parte, chicos, generó controversia, ¿sí? Porque comenzaron a relacionar de que esos problemas que tuvo la oveja fue por el tema de la clonación, ¿sí? Ya hasta aquí quiero dejarles el video. Ustedes pueden verlo de manera particular si escriben este link, ¿sí? Porque aquí entre ellos un poquito de más información del hecho de por qué se cree que el hecho de la clonación tuvo que ver con esos problemas de la oveja, ¿sí? Por el tema de la maduración de los cromosomas, porque los cromosomas son un poquito más, se van desgastando con la edad, cosas de ese tipo. Entonces, ya es una información más a detalle, más especializada, que ustedes pueden verlo de manera particular, pero no me gustaría ahorita dárselas para no confundirlos demasiado, ¿sí? El tema importante es vean cómo se dio todo este proceso de la clonación de la oveja, la famosa oveja Dolly, ¿sí? Es un tema que, les repito, chicos, es un tema muy controversial, es un tema que se discutió, se hablaba que en su momento incluso estaba en riesgo de que estas personas siguieran desarrollando sus actividades sin problemas, porque se metieron con un tema ético, ¿sí? Porque después de esto, lógico, se empieza a derivar el hecho de que las personas también podemos ser clonadas, ¿sí? Pero hasta ahorita se supone no se ha dado completamente esa parte. Se habló no hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado, en China, donde un científico ya estaba hablando de una clonación humana. Creo que también ya terminó incluso, creo que encarcelado, es un tema a investigar. Pero les repito, es un tema muy controversial, es un tema muy discutido, sobre todo por temas éticos, ¿sí? Es cuando se comienzan a sacar temas de que jugamos a ser dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar generando organismos, sobre todo similares, bueno, no similares, iguales, ¿sí? De donde se extraiga la célula que vamos a clonar. Entonces, bueno, aquí simplemente les platiqué de un proceso en particular, lo que es la clonación, pero si se dan cuenta hemos hablado de lo que es en sí la manipulación genética, que tiene que ver con esa manipulación sobre todo
temas animales y temas vegetales con fines de alimentación y con fines médicos, ¿sí? Por eso, acuérdense, ya también lo platicamos, en estos tiempos hablamos mucho de alimentos genéticamente modificados, los famosos transgénicos, que muchos de ellos ya incluso los tenemos en nuestros hogares, ¿sí? Y es un tema también controversial porque aún en estos tiempos esos alimentos no vienen marcados, no traen un sello que nos indique que son transgénicos, ¿sí? Para que nosotros libremente podamos decidir si lo compramos y lo comemos, ¿sí? A veces compramos, sobre todo productos de la canasta básica, maíz, frijol, arroz, soya, pero muchos de esos productos, chicos, muchos son productos manipulados genéticamente, ¿sí? Y pues bueno, creo que hasta aquí ahorita quiero dejar, porque este tema, la verdad, también es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, ¿sí? Que pues creo que debemos seguir tratando y platicando mucho, por temas, sobre todo temas éticos. Y finalmente, de que debe caer en la responsabilidad de cada quien el elegir si consume o no estos productos, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí, chicos, vamos a dejar esta parte. Recuerden, tema de manipulación genética, ya un tema de clonación, el tema de los organismos genéticamente modificados, sean plantas o sean animales, ¿sí? Y sobre todo, y un tema importante, no solo en el tema médico, sino el tema de la alimentación, cómo esos productos incluso los tenemos en casa, ¿sí? Y pues bueno, chicos, vean cómo el tema de conocer temas genéticos nos lleva también a un tema que vivimos a diario, ¿sí? Sobre todo en el tema del consumo con la manipulación genética. Y pues bueno, creo que eso sería el todo por el día de hoy, chicos. En actividad, lo que sí me gustaría, digamos, pedirles como tarea es solamente, es algo sencillo, chicos. Van a ustedes a hacer un listado tanto de plantas o animales que ustedes investiguen, ya actualmente son trabajados con manipulación genética, ¿sí? Van a poner, por ejemplo, plantas o vegetales y van a escribir qué productos ya en nuestros tiempos son manipulados genéticamente. Luego, animales también pueden escribir qué productos, ¿sí? O qué animales, ¿sí? Son incluso ya trabajados con este tema de manipulación genética. Solamente hacer un listado de plantas y animales que son tratados o que ya han sido afectados ya por el tema de la manipulación genética, por la ingeniería genética, ¿sí? Esa sería la actividad del día de hoy, chicos. Y pues bueno, hasta aquí dejamos. Vamos a continuar con este tema en la siguiente clase. Es un tema muy interesante. Y pues bueno, pues quedamos aquí al pendiente, chicos. No me queda más que despedirme. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.